consultor internacional en 12 países de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos para diversas agencias internacionales, entre ellas la OPS y la OMS. Asimismo, es profesor de varios posgrados en universidades como la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica del Perú, la Universidad de San Martín, la Universidad San Ignacio de Loyola, Ciencias Aplicadas, ESAN y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Listo. Recibimos al doctor Velázquez entonces con un aplauso, por favor. Bien, buenas tardes. Agradezco la gentil invitación que recibimos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Armando Yarleque, quien ha tenido la gentileza de invitarnos a compartir información útil en el campo de las políticas públicas en salud y que ha tenido un rol importante en el diseño del aseguramiento universal, que en este momento se encuentra en proceso de implementación y suponemos que va a haber algunos ajustes con este nuevo gobierno y seguramente en los próximos meses debe anunciarse en qué van a consistir esos ajustes para que la población se pueda beneficiar de esta forma de proteger la salud a través de el pago por los servicios que se realizan especialmente para la gente más pobre, ¿no? Cuando se comenzó a pensar qué es lo que el Estado debería financiar para atender las enfermedades y los daños que sufre la población, normalmente lo que uno hace es elegir algún indicador para poder elegir prioridades, definir prioridades. Y durante muchos años el Perú ha estado utilizando el indicador de mortalidad, porque es el dato que se tiene disponible y por lo tanto lo que se hacía cuando le pedían a un epidemiólogo, dígame cuáles son las causas de enfermedad más importantes en el país, y lo que hacían era ordenar según la mortalidad cuáles eran las causas más importantes y lógicamente aquellas que producían la muerte. Pero de todas las muertes, ¿cuáles son las muertes más importantes? Y las muertes más importantes, entonces se le da un peso mayor a los niños. Cuando muere un niño, ¿cuántos años potenciales se pierden? ¿Cuántos años de vida potencialmente perdidos? Si uno podía vivir, restar 73 menos 5, y esa es la cantidad de años que se han perdido, y por lo tanto, cuando uno organiza según los años perdidos, aparecen en primer lugar las causas de enfermedad de los niños, las causas de muerte de los niños. Entonces, cuando decían, queremos saber cuáles son las enfermedades más importantes en el país, aparecían casi siempre las enfermedades que afectaban a los niños, las neumonías, las diarreas, las septicemias, especialmente en los recién nacidos. Entonces, cuando se quiso diseñar este paquete de beneficios del aseguramiento universal, la pregunta era, ¿vamos a utilizar el indicador de mortalidad? Y el asunto es que las personas, no solamente se puede valorar la salud de las personas no solamente con aquellas enfermedades que producen muerte, sino también aquellas enfermedades que producen discapacidad. Porque ¿de qué vale vivir más tiempo si tenemos discapacidad? Entonces la felicidad no está en función de los años que uno vive, sino de los años con bienestar que uno vive. Entonces había que buscar un indicador que ayude a encontrar cuáles eran aquellos daños, aquellas enfermedades que afectaban no solamente la mortalidad, sino también producían discapacidad. Y ese indicador ya tenía como 20 años en desarrollo en el mundo, y ese indicador son los años de vida saludables perdidos. Y de eso les voy a hablar hoy. Los famosos AVISAS, que es el indicador que utilizamos para poder definir prioridades. Y entonces, cuando uno utiliza este indicador, lo que mide es la carga de enfermedad
debido a mortalidad y a discapacidad. Y eso es lo que les voy a contar hoy. Y cuando uno organiza según este indicador, las principales enfermedades en el país ya no eran solamente las muertes de los niños, sino también aquellas causas que producían discapacidad. Y los primeros lugares son ocupadas por las enfermedades no transmisibles. Y por eso voy a hablarles ahora de las enfermedades no transmisibles, y también les voy a contar un poco sobre cómo es que la obesidad y el alcoholismo, dos factores, hay más factores, pero para esta presentación hemos preparado dos factores que influyen en la carga de enfermedad en el Perú. Y ahora, yo creo que me va a tener que pasar de ahí. Entonces, ¿qué es la carga de enfermedad? Es el efecto o impacto cumulativo de un amplio rango de enfermedades o daños que afectan la salud, el bienestar individual y colectivo. Ajá, ahora sí está funcionando. Ya. Y considera que la pérdida de salud entonces no solo se mide con mortalidad, sino con un indicador compuesto que mide simultáneamente pérdidas de salud relacionadas con las muertes prematuras y con la discapacidad. Este indicador se llama VISA o ABAT, en inglés es DALY, y son los años de vida saludables perdidos, y en inglés, traducido al español, son años de vida ajustados en función de la discapacidad. Este indicador, que mide los años de vida saludables que se pierden debido a muertes prematuras y que se viven con discapacidad. Este es un gráfico que rápidamente ayuda a entender qué es lo que le estoy diciendo. Gráficamente se muestra una persona que puede vivir hasta los 71.2 años, pero resulta que muere a los 30 años, quiere decir que ha dejado de vivir y ha perdido años por muerte, 41.2 años, ¿no es cierto? Porque podía vivir hasta los 71.2. Quiere decir que ha perdido 41.2 años de vida por muerte prematura. Muy bien, pero este niño enfermó a los 5 años, por lo tanto comenzó a tener discapacidad que le fue afectando su salud y vivió 25 años con discapacidad. Entonces, cuando nosotros queremos medir cuánto de carga tiene esta persona, tiene los 41.2 años perdidos por muerte prematura, más los 25 años con discapacidad. Entonces, de esa suma, sale estos avisas, que son la suma de los años perdidos por muerte prematura y los años que se viven con discapacidad. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio de carga de enfermedad, lo que hace es, para cada caso en particular, que mueren o que tienen discapacidad, ¿con cuántos años contribuyen al país de años perdidos o años saludables perdidos? Cada uno contribuye. De tal forma que si alguien está enfermo este año, entonces la pregunta es cuánto tiempo vive con esa enfermedad y cuánto discapacidad tiene, y por lo tanto esos años perdidos por discapacidad van sumando y van sumando a la carga de enfermedad del país. Entonces cada individuo que muere o cada individuo que está enfermo aporta años saludables perdidos a la carga de enfermedad del país. Y eso es lo que hicimos, sumar todos estos años, y fue un trabajo más o menos de 2 años, donde se pudo hacer este estudio, ¿no? Muy bien, la metodología entonces consiste en saber cuántos se enferman en el país, y para eso necesitamos saber cuántos casos nuevos hay cada año, cuánto dura la enfermedad, cuándo comienza la enfermedad y cuántos mueren por cada causa de enfermedad. Muy bien, con estos datos se hace el cálculo y claro, el estudio es complejo porque toda la patología de Perú la agrupamos en 135 diagnósticos. Para cada diagnóstico se tuvo que hacer un estudio en particular, tratando de ver la historia de la enfermedad, cuántos casos enfermaban cada año, cuántos casos morían, y para cada uno se calculó entonces el tiempo de duración de la enfermedad, la edad de inicio, y se investigó la discapacidad que producía cada enfermedad en el Perú. Entonces, de ese cálculo encontramos la carga de la enfermedad. Lo que quiero decirles entonces, lo que se hizo fue, por cada persona que muere, por cada persona que está enferma, calculamos cuántos años perdidos hay, lo sumamos y es esta la suma que obtuvimos. Los 135
grupos de diagnóstico suman 5 millones de años perdidos para el país. Esto fue hecho con datos del 2004. O sea que para el año 2004, entonces, se perdieron 5.056.866 años saludables perdidos. Claro, aquí todavía no significa mucho, no significa nada de repente, ¿no es cierto? Es mucho, poco, no sabemos, vamos a ver. Pero cuando los agrupamos, cuando vemos en términos relativos, ¿cuánto de esa carga se debe a grupos de enfermedades? Entonces tenemos aquí el grupo de transmisibles y condiciones maternas y perinatales. Aquí están todas las infecciosas, incluyendo el SIDA, que está antes de esta mesa se expuso datos sobre esa enfermedad. Luego en el medio tenemos el grupo de no transmisibles y en el extremo derecho tenemos los grupos accidentes y lesiones. Como ustedes podrán ver, la mayor carga, la mayor cantidad de años que se pierden, de saludables perdidos que se pierden en el país, son por enfermedades no transmisibles. Es la primera vez que todos sabíamos de que había más enfermedades no transmisibles, pero no sabíamos cuánto. Y no sabíamos que era mucho más importante que las enfermedades infecciosas. Hasta antes de este estudio de carga de enfermedad, los programas y las estrategias nacionales solamente eran para no transmisibles y para transmisibles o infecciosas y maternas. El sistema de vigilancia solamente está hecho para enfermedades infecciosas. Entonces, las no transmisibles sabíamos que existía, porque en los servicios siempre habían casos de no transmisibles. El problema es que no había datos nacionales que puedan decir cuánto era de importante. Entonces, este estudio mostró que el perfil de enfermedad del Perú eran diferente al sistema de salud. El sistema de salud estaba hecho para años atrás, pensando en las maternas y en las enfermedades infantiles y en las infecciosas. Entonces, todos los servicios estaban organizados para eso, pero no estaban preparados, todavía no estamos preparados para las no transmisibles. Entonces, cuando se relacionan los años de vida saludables perdidos por 1.000 habitantes en el Perú, por cada 1.000 habitantes, 107 años se pierden por estas enfermedades. Cuando vemos por sexo, ¿quién tiene más carga de enfermedad? Las mujeres tienen más carga de enfermedad. Y los hombres menos. Aunque los hombres mueren más. Mueren más rápido. Las mujeres viven más. Entonces, ¿por qué tienen más carga las mujeres? Porque tienen más discapacidad. Ajá. En accidentes y lesiones, los hombres mueren más y también tienen más discapacidad por accidentes y lesiones. Especialmente accidente de tránsito, que ya lo vamos a ver. Muy bien. Y aquí nos puede dar una idea de cómo está el Perú, comparando estudios de carga con la misma metodología en otras partes del mundo. Y entonces vemos que para la década de los 90, en América Latina, las no transmisibles siempre estaban por encima, pero todavía había muchas transmisibles, ¿no? Y se espera que miren para el 2020, que ya estamos cerca, cómo van a subir las no transmisibles. En general, las no transmisibles están en ascenso, en todo el mundo. Y ahora estamos bastante altos, ¿no? Muy bien. Cuando los agrupamos en 21 grupos de diagnóstico, o sea, los 135 lo agrupamos ahora en 21. Y esto es lo que ocurre. El primer lugar lo ocupan las enfermedades neuropsiquiátricas. Y cuando hicimos este estudio, en la región Lambayeque había un solo psiquiatra para todo Lambayeque. Imagínense. Entonces, se pueden dar cuenta cómo el sistema estaba completamente desfasado de la situación del perfil epidemiológico nacional. En segundo lugar, estaban las lesiones no intencionales. Y las lesiones no intencionales son los accidentes de tránsito, principalmente. Luego están las condiciones perinatales, las enfermedades cardiovasculares, que también son las no transmisibles, infartos de miocardio, etc. El cáncer ya está ocupando el quinto lugar. Las osteomusculares, que afectan principalmente a las mujeres, la desnutrición, infecciones respiratorias, infecciones, y así podemos seguir bajando. Pero cuando vemos en hombres, en primer lugar
la causa de carga de enfermedad son las lesiones no intencionales, los accidentes de tránsito. En segundo lugar, las neuropsiquiátricas. En tercer lugar, las cuestiones perinatales. Y en cuarto lugar, las enfermedades cardiovasculares. El cáncer en quinto. Cuando vemos a las mujeres, en primer lugar, las neuropsiquiátricas. No sé qué significa, pero ahí está, vamos a ver luego qué significa. Luego están el cáncer, en segundo lugar. Tercer lugar, condiciones perinatales. Y en cuarto lugar, osteomuscular y tejido conectivo. Entonces, cuando se ve en grandes grupos, miren, las principales, el mayor porcentaje de carga de enfermedad, el 16%, son enfermedades neuropsiquiátricas. Y cuando ya desagregamos los 135 diagnósticos, quiere decir que aquí, de esta lista no puedo mostrar todo. Debajo de esto sigue hasta 135, ¿verdad? Solamente estoy mostrando las primeras. El primer lugar, accidente de tránsito. Segundo lugar, neumonías. Tercer lugar, abuso de alcohol y dependencia. Grave el país. Y no tenemos un programa importante en el país que enfrente eso. Bajo peso y prematuridad, en cuarto lugar. Depresión unipolar en quinto lugar. Malnutrición, desnutrición crónica, de infantil principalmente. Artrosis. Anoxia, asfixia en el momento de nacer. Diabetes, miren, imagínense en qué lugar están. Enfermedad cerebrovasculares, hipertensión arterial, esquizofrenia, caries, etc. Y así van. Como se dan cuenta, entonces, el perfil es diferente. Y la idea entonces es cómo hacemos ahora para que el sistema de salud enfrente este tipo de enfermedades. Muy bien, la idea es que les cuente algo más de qué hacemos entonces para reducir esta carga, y ahí tiene que entrar la política, ahí tiene que entrar el sistema de salud. Pero para decir dónde voy a dirigir mis recursos, yo tengo que saber hacia qué factores voy a dirigir, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores influyen en la carga? Entonces, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? La obesidad y sobrepeso. ¿Cuánto de el sobrepeso y la obesidad influyen en la carga de enfermedad? Este es el estado nutricional medido del 2007 en una encuesta nacional. Esto es una muestra representativa del país. Y podemos ver que en el Perú el 35% tiene sobrepeso, 10% es obeso, 1, obeso 2, 2%, obeso 3, 0.5. Si sumamos todo, casi el 50% estamos por encima del sobrepeso. Y la tendencia es a que haya más obesos. ¿Y eso qué significa? Y claro, todos dirán, no, eso son los ricos. No, falso. Son los pobres. Y miren, perdón. Entonces vemos aquí, pobre extremo, sobrepeso, 18% de los pobres extremos que viven con menos de $2 por día, ellos tienen, 18% tienen sobrepeso. Y hay obesos, ¿ah? Para que vean. Hay por lo menos un 3%, pónganle 2% de obesos. Y los pobres, ni que se diga, 33% de los pobres tienen sobrepeso. Y casi 8% son obesos. Entonces, el tema está ahí. ¿Y eso qué significa? Que la obesidad influye en muchas enfermedades. Vamos a ver en cuáles. De toda la carga de enfermedades atribuibles a la obesidad, el 12% de las enfermedades que se relacionan con la obesidad se debe a que son obesos y no a otros factores. Cuando vemos cuánto de esa carga atribuida por obesidad se debe, principalmente afecta a la obesidad a las mujeres entre 45 y 59 años. ¿Será porque cocinan? Están más cerca del alimento. La carga de enfermedad atribuida a obesidad. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se deben a la obesidad? Diabetes, en primer lugar. El accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial, el ataque al corazón, la isquemia del corazón, cáncer de riñón, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de mama, osteoartritis, todo lo que produce la obesidad, ¿no? Y es algo que se puede evitar, ¿verdad?
Entonces, de eso se trata estos estudios. Lo que tratan es de generar información para poder incidir en la política pública. Y veamos el alcohol. El alcohol influye en la carga de enfermedad por varias vías. Produce enfermedad crónica, lesiones y accidentes, tiene un efecto social también. Y miren cuánto de la carga debida al alcohol, el 11% de toda la carga de enfermedad se debe al consumo de alcohol. Y miren todo lo que produce el alcohol. El abuso de alcohol y dependencia, lógicamente, en primer lugar, pero miren todo lo que ocurre. Bajo peso al nacer, depresión unipolar, ahogamientos, accidente cerebrovascular, caídas, violencia, epilepsia, hipertensión, cirrosis, cáncer de hígado, accidentes de tránsito. No, el tema es complejo, ¿verdad? Y más en hombres. Pero yo con esto termino. Lo que se trata entonces es de mejorar nuestros sistemas de información, porque ese es el otro problema. Como no era importante las enfermedades no transmisibles, los sistemas de información de no transmisibles casi no existen. Lo que tenemos aquí hemos hecho muchos estimados, porque no existe la información. Lo mejor que hay en no transmisibles es el registro del cáncer. ¿Ok? Y también hay algo de bueno en el tema de algunas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, porque hay algunas encuestas, como diabetes. Pero la mayoría de las enfermedades no transmisibles y las enfermedades mentales también, pero no son encuestas con representación regional, sino son más con menos inferencia. Sin embargo, útiles porque dan idea de que, como por ejemplo, 10% de la población tiene depresión. Entonces, quiere decir de que se necesita también ahora mejorar eso. Entonces, se está programando una encuesta nacional sobre enfermedades no transmisibles, la primera encuesta. Otros países ya están en la tercera encuesta y nosotros recién estamos comenzando. Pero lo importante es que ya se está haciendo. Existen evidencias de nuevas prioridades sanitarias entonces, que no habían sido identificadas con otros indicadores y lógicamente no tenía el programa. No tenía, pero ahora sí. Después de este estudio, se comenzó a implementar la Estrategia Nacional de Enfermedades No Transmisibles. En este momento ustedes saben que se han asignado muchos recursos para las no transmisibles y especialmente para el manejo del cáncer. Todavía la salud mental está ahí, necesita más apoyo, a pesar de que tiene tanta importancia en el país. Las enfermedades no transmisibles en los pobres genera mayor discapacidad que en los no pobres, porque no tienen acceso al tratamiento. La discapacidad que produce una diabetes es mucho más grave en el pobre que una persona que recibe tratamiento. Entonces, es injusto que sigan teniendo enfermedades no transmisibles los no pobres y no tengan acceso a la atención. Y no había atención para los pobres. Imagínense que en los privados también excluyen las enfermedades mentales, no las financian. Entre las pocas cosas que excluyen son las mentales. Claro, porque son las que consumen más. Pero hay avances. Este es el paquete esencial de aseguramiento de salud que se llama PEAS. Y el 30% de las condiciones que están ahora dentro de este paquete, quiere decir que es lo que va a financiar el aseguramiento universal en los pobres, el 30% de las enfermedades que atiende son no transmisibles, incluyendo las enfermedades mentales. Es un avance, porque antes no aparecían en el mapa, ¿no? Ya hay acuerdos, en 2011 los partidos políticos de poder han acordado de que en los siguientes gobiernos y todos los partidos que entren, trabajar para fortalecer el sistema de salud para atender enfermedades no transmisibles. Y se necesita mejorar los sistemas de información, que creo que todavía falta mucho por hacer, y de eso se trata. Estamos en este escenario importante en el país, donde se genera conocimiento y evidencias para la política pública, y creo que hay mucho que investigar en las no transmisibles, y se necesita investigadores que vean tanto la parte de qué hacer en salud pública, diseñar programas, diseñar políticas, implementar intervenciones efectivas, gente de gestión entonces, pero también se necesita investigadores que digan cuáles son aquellas intervenciones que funcionan para poder reducir la obesidad y reducir las enfermedades no transmisibles que tanto afectan a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Un aplauso, por favor. Bueno, escuchando al doctor Velázquez, yo creo que van a surgir muchas preguntas en
en el momento de la discusión. Por ejemplo, ¿cómo hace un pobre en extrema pobreza con $2 para estar hueso, ¿no? Y a propósito, el doctor Velázquez, creo que lo mencionó el doctor Sandoval también, es asesor de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y en el momento oportuno le vamos a preguntar al doctor Velázquez qué pasa en Estados Unidos y en Europa con respecto a la obesidad y a la diabetes, y por qué la sociedad de consumo que nos han traído está influyendo, o cómo está influyendo en nuestra población. Como ustedes verán, hay muchos puntos que preguntar, así que preparen sus preguntas. Ahora vamos a presentar a otro distinguido especialista que nos va a hablar de otro tema, el último palpitante en el tema salud, de los que hemos escogido para esta noche, el doctor Milton Rojas, sobre el asunto de las drogas y su influencia en las poblaciones juveniles, le hemos puesto, pero seguramente el doctor Rojas nos va a hablar sobre la influencia en las poblaciones en general, porque si bien es cierto las poblaciones juveniles son las más susceptibles o las que más observamos, también la influencia es en otro tipo de población. El doctor Milton Rojas ha venido muy gentilmente, le agradezco su presencia y viene en representación de Cedro. Acá el doctor Sandoval va a hablar algunos datos de su currículum del doctor Milton Rojas. Buenas tardes. El doctor Milton Rojas es psicólogo clínico, psicoterapeuta, posee un máster en drogodependencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene entrenamiento y pasantías en clínica de las adicciones en países como Colombia, Estados Unidos, Italia, España y República Checa. Ha sido miembro fundador del programa de atención en casos de drogodependencias, lugar de escucha de Cedro. Entre las diversas distinciones recibidas, se presenta como ganador del premio del primer concurso de investigación en drogodependencias convocado por la Cooperación Técnica Belga y de Vida en el 2004, así como el ganador del concurso nacional de subvenciones a publicaciones científicas del CONCITEC en el año 2009. Actualmente es coordinador del programa de atención en casos de drogodependencias y otras conductas adictivas, lugar de escucha de Cedro. Con ustedes, un aplauso para el doctor Milton Rojas. En primera instancia, agradecer la deferencia a nuestros grandes amigos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al doctor que nos ha brindado esta oportunidad, ¿no? Al doctor Yarleque, ¿no? Y a su equipo de trabajo y su equipo de organizadores. A ver, voy a hacer un resumen de un tema de mucha actualidad que tiene que ver con las drogas y que también a la vez tiene mucha relación con lo presentado por el doctor Velázquez, donde se veía con mucha claridad que una de las grandes discapacidades son las que generan las bebidas alcohólicas. Y las bebidas alcohólicas concomitantemente tienen un consumo o están asociados, quiero decir, a las drogas cocaínicas, ¿no? Clorhidrato, pasta básica de cocaína, de una manera muy frecuente. Es decir, alcohol con drogas cocaínicas casi siempre van de la mano. En ese sentido, voy a presentarles en esta oportunidad, si bien la clínica de las drogas cocaínicas y principalmente cuando hablo de drogas canábicas me voy a referir a un tema también polémico que es la marihuana. Espero no desentonar. Creo que estos últimos años han sido de un avance extremadamente importante para la clínica de las adicciones en el mundo, y en poco tiempo, diría yo, en estos últimos tal vez 8 o 10 años, se conoce muchísimo más que antes en cuanto a lo que es la clínica de las adicciones. Por ejemplo, ahora ya se sabe, es conocido, que las sustancias capaces de generar dependencia que tenemos, digamos, en nuestro medio, principalmente me refiero a las cocaínicas,
La evidencia confirma de que producen daños cerebrales que se reflejan nítidamente en el comportamiento, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en el autocontrol y también, ciertamente, en los vínculos con la familia y, evidentemente, consigo mismo. Sin embargo, estas alteraciones, sin duda, tienen que ver mucho con perturbaciones a nivel neurobiológico, que ha sido uno de los avances también que ha ayudado en estos últimos años a entender mejor la severidad de la dependencia, ¿no? El por qué una persona que, por ejemplo, desarrolla dependencia a la pasta básica de cocaína, expone su vida, dilapida lo mucho o lo poco que tiene, asume comportamientos de altísimo riesgo, ¿no? Y finalmente incorpora comportamientos, en el caso de la pasta básica de cocaína, comportamientos francamente delictivos, ¿no? Entonces, todo esto pareciera ser pues, que está relacionado con alteraciones importantes en la neurobiología del consumidor en este caso, ¿no? Inclusive ya se han identificado determinados neurotransmisores, ¿no? Que a continuación vamos a ver a modo de exámenes. Se han identificado determinados neurotransmisores específicos que explican la dependencia a las drogas cocaínicas, por ejemplo, el neurotransmisor dopamina, ¿no? Es importante, ¿no?, en el contexto clínico, más que hablar en primera instancia de tratamiento, es importante en esa dirección hablar de evaluación y diagnóstico, que es donde en estos últimos tiempos tenemos mayores insumos para perfilar, diagnosticar adecuadamente un caso, ¿no? Por ejemplo, les he traído acá algunas fotografías. A continuación se pueden observar el resultado de dos pacientes, en este caso voy a pasar solamente un caso por razones de tiempo, que se han sometido a tratamientos multidisciplinar. En ese sentido se describe cuál era su consumo, sus impresiones y sus radiografías cerebrales en el mes número 1, vale decir cuando el paciente llega y donde todavía no se ha intervenido absolutamente nada con él desde un punto de vista clínico, y en el mes número 20, vale decir seguimiento y finalización de las intervenciones terapéuticas. Estos resultados, como ustedes van a ver, nos dan una idea clara de la importancia del equilibrio, del balance químico, cuando está implicado las drogas, el alcohol, ¿no?, en este caso drogas cocaínicas, pero también el alcohol, y del proceso de psicoterapia que tiene que ir de la mano, ¿no? No es solamente un tema de desintoxicar al paciente, eso es parte del tratamiento, ¿no? El complemento más importante es la reestructuración cognitiva y principalmente, más allá de que si sigue o no sigue consumiendo, la mejora sustancial en su calidad de vida, ¿no? Estas pruebas que ustedes van a ver, la tomografía de provisión de positrones, se aplica muy bien, ¿no?, a los pacientes en términos de evaluación y diagnóstico, y ya afortunadamente ya se hacen acá en Lima, ¿no? Bien, ustedes observan acá la radiografía cerebral de un varón de 42 años, adicto, que consume cotidianamente en promedio una botella de whisky, de corte cognitivo y conductual y de psicoterapia motivacional. Luego de un tiempo de prealta, este paciente también se somete a un examen post, ¿no? Y ustedes con mucha claridad van a poder observar, ¿no?, que principalmente esta zona, la zona que compromete, entre otras numerosas cosas, el autocontrol, la motivación, ¿no?, está totalmente intoxicado, ¿no? Y esta intoxicación que genera no solamente las drogas cocaínicas, sino en el caso del alcohol también, hace pues que el paciente, por ejemplo, esgrima estos argumentos, entre otras cosas, que se puede traducir sencillamente por el hecho de la falta de conciencia de enfermedad y el hecho de no reconocer su calidad, ¿no?, como es esperado. Ustedes de alguna forma conocen de que los adictos no aceptan su condición tan fácilmente. Entonces, parte de todo ello genera evidentemente el altísimo nivel de intoxicación que tienen zonas muy importantes que tienen que ver no solamente con la motivación, sino una serie de centros y circuitos de alta especialización que tenemos en el cerebro. Pero sin embargo, cuando uno
ya le toma una prueba post después de todo un proceso de tratamiento más allá de la desintoxicación, uno puede ver pues definitivamente cómo así todos los cambios cognitivos, motivacionales, de autocontrol, etcétera, etcétera, de alguna forma estaban implicados pues en ese proceso tan deficitario en el que estaba implicado el consumo, pero más bien cuando ya hay un proceso más allá del tratamiento, sino de desintoxicación, todos estos procesos vuelven a tener un funcionamiento, entre comillas, balanceado, equilibrado, que va a repercutir mucho en su calidad de vida, en su toma de decisión, en el hecho que retome su autocontrol, ¿no? Ha pasado 1 año y medio, dice este cliente o paciente, ha pasado 1 año y medio y aún me asombro de los cambios, ¿no? He vuelto a ser como hace 20 años atrás y me siento sereno, reflexivo, he tomado las riendas de mi vida, entre otras cosas, ¿no? La limpieza, entre comillas, que le va a generar la desintoxicación, el balance de sus neurotransmisores y principalmente el hecho, como vuelvo a insistir, la limpieza, el metabolismo que le ha generado, ¿no?, la desintoxicación, eso pues va a repercutir enormemente en el paciente. Claro está que otro tema es ya las patologías y los daños que ciertamente también genera el consumo crónico principalmente de drogas, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado ciertamente que hay muchos pacientes que llegan a dañarse el cerebro. El síndrome orgánico cerebral, por ejemplo, no es tan infrecuente en cocaína, en pasta, yo creo que es un poco más, y también en el alcohol, ¿no? Acá no estoy hablando de daños, aún todo esto es otra arista, ¿no? Evidentemente también este tipo de exámenes de alta resolución nos permiten hoy hacer diagnósticos mucho más exactos, más precisos y más rápidos, por ejemplo, para descartar daños orgánicos focalizados ya en los pacientes cocainómanos o pastómanos o alcohólicos u otro tipo de sustancias. Todas las regiones del cerebro, y eso es importante remarcar, no solamente a los pacientes, sino a veces también a mis alumnos, suelo yo remarcar, cuando ya entramos a una fase de abuso de alcohol, abuso de drogas sintéticas, abuso de drogas cocaínicas y de marihuana, y esto hay que remarcar, ojalá me alcance el tiempo para un poco por lo menos reseñar la situación actual de la marihuana, todas las drogas, ¿no?, evidentemente van a tener un impacto en absolutamente todas las zonas de alta especialización del cerebro. O sea, no hay zona de alta especialización que no se vea involucrada por el impacto que van a generar las drogas, ¿no? Desde los centros que regulan la visión, las sensaciones, el movimiento, el juicio, la memoria, y por ejemplo esta zona, ¿no?, lateral inferior, que es el cerebelo, que tiene mucho que ver con los movimientos más finos que nos distinguen de los animales, por ejemplo, absolutamente. El centro que regula la coordinación, el cerebelo, insisto, también se va a ver implicado, ¿no? Ahora, rápidamente quería compartir con ustedes, cuando hablamos de drogas cocaínicas, ciertamente vamos a hablar acá de las 3 o 4 formas de consumo más comúnmente conocidas en nuestro país y en los países andinos principalmente, ¿no? Uno puede consumir cocaína en diferentes cantidades, ¿no? Y evidentemente eso también va a tener mucho que ver con los efectos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína, estamos hablando de sustancias que sí pueden generar dependencia, por lo general a mediano o a largo plazo. La cocaína como clorhidrato que se administra a modo de sales por las fosas nasales y que tiene un poder adictivo importante. Pero también acá ustedes pueden observar la otra forma más común, que de hecho es la más adictiva que tenemos en nuestro medio, ¿no?, la que genera muchísimo más adicción y más rápido. Las evidencias de investigación clínica dicen que en menos de 6 meses una persona que se expone a la pasta tranquilamente puede desarrollar dependencia. Y finalmente tenemos acá a la cocaína como vapores de crack, que es una sustancia que más se consume en Estados Unidos, en las zonas más marginales, pero sin embargo, en estos últimos 5 años, no solamente en los penales de Lima, en las cárceles de Lima, tipo Lurigancho, Sarita Colonia,
se sabe que hay una fabricación, entre comillas, de crack, sino también en algunos sectores de la población, todo indica que también hay consumos de crack. Y es alarmante porque el crack y la pasta, si usted compara en términos de deterioro, si bien las dos son muy deteriorantes y eventualmente fatales, el crack es muchísimo más. Por la vía de administración, que se absorben los vapores, y la velocidad con la que llega la droga al cerebro es muchísimo más rápido que inclusive la pasta. Aún siendo la pasta, también, aún teniendo la pasta, la ruta muchísimo más rápida respecto a las otras modalidades de cocaína, como es el clorhidrato de cocaína. Y ustedes observarán acá, para pasar al otro slide, el tema de la hoja de coca, ¿no? La hoja de coca, estrictamente hablando desde un punto de vista farmacológico, cuando usted toma un matecito de coca, por ejemplo a las 8 de la mañana, y a las 11:30 o 12 del día se le hace un examen toxicológico, le va a salir positivo, pero usted no ha consumido cocaína, ni pasta, ni crack. ¿Por qué sale positivo? Bueno, la respuesta es porque aún todavía pues tiene el alcaloide, ¿no? El benzoileconina. Claro que en una cantidad extremadamente baja, ¿no? Muy baja, ¿no? Que es indefensa totalmente, pero es cocaína, ¿no? Esto a modo de información para que también uno pueda dotarse de información cuando uno de repente necesita dialogar o hacer trabajos, qué sé yo. Muchos alumnos a mí me han preguntado por qué el mate de coca arroja positivo para cocaína, ¿no? Bueno, esa es la respuesta, y sin duda tampoco no hay que satanizarla, ¿no? Esto no le va a generar adicción, dependencia. Usted tendría que tomarse al día por lo menos un balde o 2 baldes de mate de coca para que pueda tener usted algún tipo de problema, y normalmente las personas no hacen eso, pues, ¿no? Eso es otro tema también aparte. A ver, había un poco hablado ya a modo de resumen de que ya están identificados los neurotransmisores más implicados en la dependencia cocaínica, en el alcohol, en la marihuana. Han habido avances importantes. Ahora sabemos que existen sustancias canábicas endógenas, es decir, nuestro cerebro produce sustancias casi idénticas que la marihuana. Tenemos, por ejemplo, opioides endógenos, ¿no? El cerebro las produce. Pero los avances nos han dicho que, evidentemente, en el caso de las drogas que generan mayor deterioro, el caso de los opiáceos por un lado y por otro lado las drogas cocaínicas, esos desbalances y esos desequilibrios se explican, no a un 100%, lógicamente, porque no todo es bioquímica, pero sí explican en un porcentaje importante el porqué de todo ese cambio importante que le va a generar en el cerebro pues al pastómano o al cocainómano, ¿no? Bueno, acá tienen ustedes los principales neurotransmisores implicados, ¿no? Por ejemplo, en la cocaína, en la marihuana, en la heroína, en el tabaco, en el éxtasis, en el alcohol y en el speed, ¿no? La dopamina es uno de los neurotransmisores implicados casi en todas estas sustancias, con excepción del éxtasis, donde está implicado principalmente otro neurotransmisor que es la serotonina, ¿no? Pero todos estos neurotransmisores que están navegando en un mar de sales en el cerebro, ciertamente tienen una serie de funciones, ¿no? Pero cuando se alteran con la presencia de la droga, puede haber un desbalance, un poco los que yo les presentaba a modo de fotografías, pero cuando ya se cronifica y se continúa el consumo, eso puede generar muchos daños permanentes y patología psiquiátrica asociada, ¿no? En adicciones la tasa es bastante elevada, y creo que ahí calza muy bien lo que presentaba el doctor Velázquez de las enfermedades que discapacitan, por ejemplo, dentro de las enfermedades neuropsiquiátricas. Sin duda, no cabe duda que ahí la depresión, por ejemplo, esto ocupa posiblemente uno de los lugares más importantes, si no más importante, y la depresión está asociada fuertemente a las adicciones. Los pacientes maníaco-depresivos, la depresión mayor, por ejemplo, suelen puntuar muy alto cuando hace uno evaluaciones de tipo salud mental en alcohólicos y adictos. Y otra cosa también importante, tratando de contribuir con lo que presentaba el doctor Velázquez, desgraciadamente nosotros no tenemos en el Perú aún todavía establecido el número de alcohólicos y adictos. Sin embargo,
los estudios epidemiológicos que ahora han introducido algunos mecanismos a través de preguntas para tratar de establecer las prevalencias de dependencia, aún todavía es heterogéneo y controversial, pero más o menos se estima, no estoy hablando acá yo de cifras exactas, mucho menos, ni siquiera aproximadas, pero se estima que en el Perú, en cuanto a alcohólicos, debemos estar oscilando entre 800.000 a 1 millón de peruanos entre abusadores y alcohólicos propiamente dicho. No estoy hablando de cocainómanos ni pastómanos, solamente alcohólicos. Y en el caso de drogas cocaínicas, o sea, número de adictos de pasta, cocaína y crack, se estima que debemos estar más o menos entre 80.000 a 100.000 a nivel nacional. Y en el caso de marihuana, un poco más. Se estima que debemos estar aproximadamente entre 150.000, 200.000. O sea, si hacemos una sumatoria de estos casos, estamos hablando aproximadamente un poco más, un poco menos, de 1.400.000 peruanos que necesitarían tratamiento. Y la capacidad de respuesta del Estado para estas enfermedades no transmisibles, en el caso de las adicciones, por ejemplo, es prácticamente inexistente. El Ministerio de Salud ofrece más o menos entre 300 a 600 camas para personas con problemas de drogas. Imagínense ustedes la desproporción importante. Nuestro sistema, como muy bien se decía, no está preparado. De hecho, no tenemos un sistema para este tipo de enfermedades no transmisibles como el alcoholismo principalmente, y teniendo esa cantidad importante de pacientes alcohólicos.